capítulo 4 del libro de los Hechos. Si lo tiene, dígame amén. Es el verso número 14 en adelante. Verso número 14 en adelante. Vamos a predicar en esta noche por el tema: conviértete en un problema para el diablo. Ese es el tema de esta noche. Conviértete en un problema para el diablo. Hechos capítulo 4, verso 14 en adelante. Si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Dale la mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y dile: conviértete en un problema para el diablo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Hijo amado, en esta noche, Dios eterno, voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y te suplico, Señor mío, que me permitas predicar esta palabra con poder y con autoridad, con esa unción de tu Espíritu Santo a la cual me tienes acostumbrado. Sea esta palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Palabra de edificación, palabra de salvación, palabra de liberación, palabra de sanidad. Dios mío, en esta noche que tu Espíritu Santo se mueva de forma especial en este lugar mientras tu palabra es predicada. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bendito sea Dios en esta hora. Se pueden sentar, amados hermanos. Recuerden que los bancos no apagan el fuego. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Santo, bendecido sea Dios. Bueno, usted se preguntará: ¿y de dónde salió ese tema? Bueno, ese tema son las últimas palabras con las que terminé un mensaje hace un par de días atrás allá en Miami, Florida. Terminé con esas palabras: conviértete en un problema para el diablo. Y desde que las dije, me han seguido dando vueltas en la cabeza hasta el día de hoy. Y yo dije: pues entonces vamos a hablar un poquito más de eso. El mensaje que estaba predicando en Miami hace unos días atrás se llamaba, y es un mensaje que prediqué aquí hace muchísimo tiempo: le comenzaron los problemas. Le comenzaron los problemas. Y estaba hablando exactamente acerca de cómo es que Satanás planifica las cosas. Y a veces cuando él cree que todo le ha salido bien, cuando él cree que todo le ha salido como anillo al dedo,
cuando él considera que sus planes no han fallado y que todo salió tal y como él esperaba que salieran, aparece Jesús en escena y transforma todas las cosas y lo hace quedar mal. Yo estoy seguro que eso es algo que muchos de ustedes en la misma vida personal de ustedes lo han podido contemplar en infinidad de ocasiones. O en ocasiones en las cuales todo de momento como que sale mal. Y aparenta como que el enemigo va a tener la victoria sobre tu vida y sobre tus cosas y va a lograr alcanzar los propósitos que desea. Tal vez de destruirte a ti, destruir a tus hijos o apartarte del Señor, sacarte de la iglesia. A lo mejor te ha llevado a un desánimo tan profundo que ya tú has salido como algunas veces algunas personas han salido para la iglesia que han dicho este es el último día que voy y no vuelvo más. Y cuando todo parece que se ha virado en tu contra y aparenta que ya no hay solución para tus problemas, de momento tú no sabes de dónde aparece la mano del Señor al rescate. ¿A cuánto le ha pasado eso alguna vez? Todos yo creo que hemos pasado por eso. No una vez, sino muchas veces pasa eso en nuestra vida, hermano. Cuando humanamente hablando encontramos que realmente nosotros no podemos. Y el enemigo considera que por cuanto nosotros no podemos, él sí pudo. Y que tiene todo en su mano y que todo le ha salido maravillosamente bien. Pero de la noche a la mañana se le viran las cosas. Y entonces todo toma un rumbo diferente. Y a veces ni tú mismo sabes explicar cómo fue. No sabes decir cómo pasó. Lo único que sabes es que el Señor lo hizo una vez más. Y de ahí es que sale, por ejemplo, el mensaje, le comenzaron los problemas. Y de ahí es que comienza, conviértete en un problema para el diablo. Porque cuando Satanás entró en el corazón de Judas, entró con el propósito de que Judas entregara al maestro para la muerte. ¿Por qué? Porque como explico en ese mensaje, Satanás pensaba que de la única forma que se podía quitar los problemas que Cristo le estaba formando de encima era matándolo. Cristo se había convertido en un problema para el diablo. Donde quiera que el diablo se metía, ahí aparecía Jesús de Nazaret a sacarlo para afuera. Y él hasta ese momento, hasta el momento en el cual Jesucristo hizo acto de cena, de presencia, él había controlado, él había dominado, él había vencido a los hombres. Él había hecho como gusto y gana le había dado. Ningún hombre podía enfrentarse a él desde el punto de vista humano. Y él lo sabía. Y cuando apareció Juan el Bautista predicando aquel mensaje de fuego, que se convirtió también en un problema para el diablo, porque todo el que predica un mensaje de fuego se convierte en un problema para el diablo. Ese fue un problema que él también se lo quiso sacar de encima. Y a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Y cuando a Juan el Bautista le cortaron la cabeza, Satanás dijo, bueno, se acabó el problema. Pero entonces aparece Jesús. Y los demonios le avisaron, empezó otro problema. ¿Pero por qué empezó otro problema? ¿No le cortaron la cabeza a Juan? Sí, se la cortaron, pero ahora apareció otro. Y este otro, de la forma en la cual nosotros los vemos, se ve como que es más poderoso que al que le cortamos la cabeza. Aleluya. ¿Y por qué ustedes dicen que es más poderoso? Bueno, porque el otro lo único que hacía era hablar. Pero este habla y además de hablar, hace. ¿Y qué hace?
sana leproso, abre los ojos de los ciegos, destapa el oído del sordo y lo pone a oír, desata la lengua del mudo, lo pone a hablar, le sana las piernas al paralítico, lo pone a caminar, aleluya. Y lo más grande, Satanás oye esto, que esto todavía no lo habíamos visto, coge a los muertos y los resucita y le da vida, alabados a Dios en esta hora. Y miles de personas se están yendo detrás de él. Y entonces él dijo, bueno, pues a ese también hay que matarlo. Hay que quitarse el problema de encima. Se planificó todo. A Judas lo tentaron con las monedas de plata, cayó en la tentación, lo entregó, lo mataron. Se celebró la fiesta de parte de los sacerdotes judíos, todo el mundo estaba de fiesta, los sacerdotes, los romanos y el diablo también, estaba de fiesta. Pero de momento, a los 3 días, la fiesta se acabó. Porque el que estaba muerto, resucitó. La tierra tembló, la piedra se movió y Jesús se levantó de entre los muertos. Le fue avisado a Satanás que después de que habían acabado los problemas, ahora, de nuevo, le comenzaban los problemas. Y él quiso resolver la situación. Y la quiso resolver con una mentira. Él mandó que se le pagase a los guardias que velaban la tumba, para que los guardias dijesen que los discípulos se habían robado el cuerpo. Así que por toda la ciudad de Jerusalén se comenzó a regar la noticia de que los discípulos se habían robado el cuerpo. Por donde quiera que se movían en la ciudad de Jerusalén, ahí estaban los que habían estado velando aquella tumba, regando la noticia. Los discípulos se robaron el cuerpo, los discípulos se robaron el cuerpo, los discípulos se robaron el cuerpo. Todo el mundo contento, los sacerdotes contentos. Nadie va a creer porque los mismos guardias que estaban frente a la tumba están testificando que los discípulos se robaron el cuerpo. Satanás mismo dijo, olvídate que esa idea está tremenda, mejor idea no se me pudo haber ocurrido. Pero mientras allá en la ciudad se está propagando la palabra de que los discípulos se robaron el cuerpo, habían unos discípulos reunidos cuando de momento apareció Jesús en medio de ellos. Porque mientras por allá se regaba la mentira, por acá Jesús estaba haciendo de las de él. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Iban 2 personas de Emaús caminando, iban hablando de las cosas que habían acontecido en Jerusalén, cuando se le acercó una persona a la que ellos no conocieron, para ellos era un extraño, y le preguntó, ¿de qué cosas ustedes hablan? Y este personaje les dijo a ellos, o ellos le dijeron a este personaje, ¿acaso eres tú el único extranjero en Jerusalén que no tienes conocimiento de qué es lo que ha pasado en Jerusalén? ¿No tienes conocimiento de Jesús de Nazaret? Varón que fue usado poderosamente por Dios en obra y en palabra, y al cual acaban de quitarle la vida. Y cuando hablaron así, dice que el extraño comenzó a abrirles el entendimiento, explicándole las escrituras y las profecías. Y ellos iban calladitos escuchando. No se atrevían a hablar una palabra. Bueno, yo creo que no se atrevían ni a levantar la cabeza del piso. Iban escuchando. Y cuando llegaron allá a Emaús, que tenían que entrar en el lugar donde se iban a hospedar, el extraño hizo como que iba a seguir de largo. Y cuando ellos vieron que el extraño iba a seguir, le dijeron, no, quédate aquí con nosotros. Pero todavía no se daban cuenta de quién era el extraño. Lo invitaron a comer. Y cuando están en la mesa para comer, el extraño se pone de pie, bendice los alimentos y cuando los bendice, se desaparece ante los ojos de ellos. Es como si yo estuviese predicando aquí ahora mismo y de momento me desapareciera. Órenle a Dios porque eso no pasa. Y se quedara el espacio vacío. Se volvió invisible el hombre.
Y cuando se desapareció, los dos se miraron. Y uno dijo, él es. Y el otro dijo, sí, él es. Y el otro dijo, sí, hasta el corazón nos ardía cuando él nos hablaba la palabra. ¿Y saben lo que hicieron? Se viraron para atrás de nuevo para Jerusalén. Y allá estaban los discípulos metidos en un cuartito, conversando. No estaban todos, faltaba uno. Ese es el que siempre falta cuando Jesús va a hacer algo con él. Pero nunca está. Eso siempre pasa. ¿Se da cuenta que eso pasa en todos los lugares? Eso le pasó a Jesucristo y nos pasa a nosotros los pastores también. Cuando Jesús fue a aparecer, faltaba uno. ¿Quién era? Tomás. ¿Se acuerdan que yo le prediqué una vez a ustedes un mensaje por aquí? ¿Dónde estaba Tomás? ¿Dónde estaría Tomás ese día? Pues Tomás no estaba, pero los demás estaban. Por eso es importante estar en la casa del Señor. Aunque haya quien no quiere estar, si hay Tomases que no quieren estar, usted preocúpese por estar. Porque usted nunca sabe cuál es el día que el Señor va a escoger para manifestar su gloria y su presencia en medio del pueblo. Y cuando el Señor se apareció a ellos quedaron sorprendidos. Después cuando Tomás apareció, ellos le dijeron a Tomás, Tomás, si tú supieras a quién vimos. ¿Y a quién vieron? Vimos al Señor. Y ahí estaba Tomás. Tomás como siempre. Que si él no ve, no cree. Tomás siempre tiene esa actitud. Tomás siempre asume la actitud de que no importa cómo esté el culto, como él no estuvo presente en el culto, como él no vio lo que le están contando del culto, como él no escuchó el mensaje que predicaron en el culto, ni sintió lo que otros sintieron en el culto, Tomás pone eso a un segundo plano. Y cuando a Tomás le dijeron, apareció el Señor, lo vimos, él dijo, si yo no lo viere, y pusiera mis dedos en las heridas de sus manos y mi mano en la herida de su costado, no creeré. Los Tomases son así. Tomás, usted puede estar en el culto más glorioso y Tomás faltó al culto. Yo espero que aquí nadie se llame Tomás. Y entonces, después, cuando usted se lo encuentra en el camino y dice, Tomás, lo que te perdiste, qué clase de culto, lo que te va a contestar, olvídate de eso, si yo estoy en culto mejores que ese. ¿Y qué sabe él? Dele un aplauso al Señor. Mi alma alaba y glorifica al Señor. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó? Que Tomás dijo eso. Y pocos días después, estaban los discípulos allí, pero Tomás también estaba. Porque parece que Tomás dijo, espérate, ahora no me pierdo un culto, no vaya a ser que vuelva el Señor a aparecerse por allí y yo no lo vea. Entonces estaba allí. Y cuando el Señor aparece, le dice, Tomás, ven y pon tus dedos en las heridas de mis manos. Y ven y pon tu mano en la herida de mi costado. Hay quienes dicen que Tomás y que lo tocó. Y yo mismo personalmente he escuchado predicadores que dicen que Tomás lo tocó. Pero yo le hablo con sinceridad, hermano. Yo lo dudo, yo. La Biblia ni tan siquiera lo presenta como que Tomás lo haya tocado. Porque yo estoy bien seguro que cuando Tomás lo vio ya no hacía falta tocarlo. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. ¿O usted cree que cuando Jesús apareció allí, mire mi hermano, puerta cerrada, ventana cerrada, todo
todo cerrado, y de momento aparece ese hombre en escena, traspasó la pared, traspasó la ventana, traspasó la puerta, no tocó, no hubo que abrirle, él entró como el dueño de la casa, aleluya, y se apareció. Cuando se apareció, Tomás no corrió a tocarlo, Tomás corrió a postrarse y a gritar: Señor mío y Dios mío, alabado sea el Señor en esta hora. Porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, alabado sea Dios. ¿Ah? Tomás vio para poder creer, pero la Biblia enseña que es bienaventurado aquel que cree sin tener que ver. ¿Ah? ¿Cuántos creen aquí en esta noche? Ustedes son bienaventurados. Mientras todo eso está pasando por acá, allá en Jerusalén se sigue corriendo la voz de que los discípulos se robaron el cuerpo. Yo quiero que ustedes tengan en mente dos cosas, que estamos hablando de dos cosas diferentes, que mientras acá está Jesús, allá en el otro lado están los guardias moviéndose entre el pueblo y diciéndole a todo el mundo: los discípulos se robaron el cuerpo, los discípulos se robaron el cuerpo. Y Jesús acá apareciéndosele a los discípulos, llenándolos de fe. Y entonces, después de eso, les pidió que se quedasen en el aposento alto, en Jerusalén, hasta que fueran investidos con poder de lo alto. Y ellos se quedaron en Jerusalén. Y después de estar orando allí, descendió el Espíritu Santo sobre de ellos. El lugar donde estaban tembló, dice la Biblia, y llamas como de fuego se posaron sobre sus cabezas. Y entonces comenzaron a hablar en otras lenguas. Las multitudes comenzaron a correr. Cuando las multitudes comenzaron a correr y a mirar, y vieron aquella manifestación tremenda que allí había, la gente decía: están borrachos, están borrachos. Pero la Biblia dice que Pedro, puesto en pie, les dijo a ellos: varones galileos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto les sea notorio y oíd mis palabras. Porque esto no están borrachos como vosotros suponéis, sino que esto es el cumplimiento de lo profetizado por el profeta Joel en su libro, cuando dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Mire, hermano, que cuando Satanás mandó a matar a Jesucristo, Satanás creía que se había quitado un problema de encima. Pero cuando Cristo murió, se le formó un problema mayor al diablo. ¿Sabe usted por qué? Porque aquellos sobre quienes vino el poder del Espíritu Santo se convirtieron en un problema para el diablo. Hombres que antes de recibir esa unción, como por ejemplo Pedro, un hombre que antes de recibir la unción del Espíritu Santo. ¿Quién era Pedro? Pues un hombre dinámico, atrevido, que unas veces las cosas le salían bien y otras veces le salían mal. Que tenía en unos momentos tenía arrebatos de fe, donde se sentía que andaba, hermano, era un hombre tremendo, pero en otros momentos se comportaba de otra manera, de otra forma. Y Satanás creía que él podía detener a Pedro. ¿Por qué? Porque a Pedro era un hombre que lo había llevado a negar al Señor 3 veces. Y cuando Pedro se empezó a levantar con ese poder y con esa autoridad, resulta ser que entonces Pedro se convirtió en un problema para el diablo. El Pedro, aquel que había negado al Señor 3 veces, se convirtió en un problema para Satanás. Y cuando le informaron a Satanás,
Y le dijeron, mira, tú sabes quién es el que está ahí, porque, mira, Satanás, matamos a Juan y se levantó Jesús. Matamos a Jesús y ahora se han levantado un montón más, porque ahora no era uno, ahora eran muchos. Dice, pero hay uno que tú lo conoces, que se ha convertido en el líder de todos ellos. ¿Y quién es ese que se convirtió en el líder de todos ellos? Pedro. Me imagino a Satanás diciendo, Pedro, ¿de qué Pedro usted habla? Del mismo que lo llevamos a negarlo 3 veces. ¡El mismo! Pedro. Si Pedro es un cobarde, lo que tienen que hacer es amenazarlo, amenácenlo. Díganle que lo van a matar si sigue hablando en ese nombre. Pero Satanás iba a entender una cosa, hermano, que la unción del Espíritu Santo, cuando cae sobre un hombre, cuando cae sobre una mujer, cuando cae sobre un joven, cuando cae sobre una jovencita, la unción del Espíritu Santo convierte a esa persona en un problema para el diablo. Lo convierte en un problema para el diablo. Y yo quisiera que usted me entendiera bien en esta noche. Antes era el diablo el que era un problema para usted. Y usted todavía hoy lo sigue mirando así. Usted sigue mirando al diablo como un problema para usted. Pero yo hoy me he parado aquí en este altar para enseñarle a usted que no es el diablo el problema para usted, sino que tiene que ser usted el que se convierta en un problema para el diablo. Mi alma alaba y glorifica a Dios en esta hora. ¡Aleluya! Lo que pasa es que Satanás cambia las cosas, las tergiversa, pone nuestra mente de una forma diferente a como tiene que estar. Y Satanás dijo, bueno, ese es un cobarde. Lo llevamos a negar al maestro de él 3 veces. Díganle que lo van a matar. La Biblia dice que a Pedro lo tomaron preso y a Juan, porque habían sanado a un hombre paralítico. Y este hombre, que antes era cojo, había entrado dentro del templo brincando y saltando. Y ellos se habían llevado a Pedro. Y vinieron donde Pedro y lo enfrentaron. Y le dijeron a Pedro, ¿en nombre de quién tú haces esto? ¿Con qué poder y con qué autoridad? Y la Biblia dice que Pedro le dijo, como a mí se me interroga hoy, en cuanto a el nombre de quién y con qué poder, con qué autoridad y en qué nombre hemos hecho estas cosas, sepan ustedes que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quienes ustedes mataron, pero Dios levantó de entre los muertos, en ese nombre este hombre está sano. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Ahora Pedro se estaba convirtiendo en un problema para el diablo. Y dice la Biblia, en los versículos que leí hoy, que viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Además veían la libertad con la que Pedro hablaba y lo conocían y sabían que Pedro era del vulgo y sin letra. O sea, ellos sabían que en Pedro no había una preparación académica grandísima. A Pedro no se le conocía como un orador. A Pedro se le había conocido antes como un pescador, como un hombre de playa. Pero ahora Pedro se había convertido en un orador público. Ahora Pedro se paraba delante de miles de personas y hablaba con denuedo, hablaba con libertad la palabra de Dios. Y ellos sabían que Pedro era un hombre que no tenía esa capacidad antes. Y la Biblia dice que entonces ellos dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Porque señal ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que viven en Jerusalén, y nosotros no lo podemos negar.
Pero para que no se divulgue más esto entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Y la Biblia dice que los llamaron y los amenazaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y Pedro, el que Satanás tenía antes como un cobarde, fue el que habló de nuevo junto a Juan y dijo: juzgad si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Dice, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Sabe una cosa? Lo que pasó de ahí en adelante con Pedro, ni el diablo mismo lo podía creer. El Pedro que se presentó de ahí en adelante delante de los judíos, delante de los pecadores, delante de los sacerdotes, de los romanos y de los demonios, era un Pedro diferente, y Satanás lo sabía muy bien. Era un Pedro que había pedido temor, le había pedido el temor al diablo, le había perdido el temor a los demonios, le había perdido el temor a la muerte. Era un Pedro que estaba dispuesto a cualquier cosa, que hacía cualquier cosa para el Dios al que lo había llamado. Y ese Pedro se convirtió en un problema para el diablo. Tanto fue así, mire, Satanás, cuando una persona se convierte en un problema para él, Satanás, ya cuando no puede hacer otra cosa, piensa en matarlo, fíjese. Y cuando no podía con Pedro, a Pedro lo tomaron preso para matarlo también. Pero mire qué diferencia en el Pedro de antes y el Pedro de ahora. En el Pedro antes de la unción y el Pedro después de la unción. En el Pedro antes del derramamiento y el Pedro después del derramamiento del Espíritu Santo. Y fue que aunque lo tenían en aquella cárcel y sabía él que lo tenían para matarlo, se acostó a dormir. Y cuando el ángel apareció, lo tuvo hasta que despertar. Porque Pedro, allá en la profundidad de la cárcel, un ángel apareció allí en aquel lugar donde él estaba. Y le dijo: levántate, Pedro. Y lo levantó. Y lo sacó de la cárcel y lo llevó hasta la calle, y Pedro se creía que estaba soñando. Oh, gloria a Dios. Y después que lo sacó hasta la calle, ¿sabe lo que Pedro hizo? Al otro día estaba de nuevo publicando el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Era como si Pedro le hubiese enviado un mensaje al diablo, como si le hubiera dicho: diablo, se acabó. Mira, antes de la unción del Espíritu Santo me turbaste, me llevaste a negarlo, te convertiste en un problema para mí, pero ahora, después de la unción del Espíritu Santo, yo soy el que te voy a dar problemas a ti. Alabado sea Dios en esta hora. Y él se convirtió en un problema para el diablo. De la misma forma que Dios espera que nosotros también nos convirtamos en un problema para Satanás. Pero nosotros siempre estamos hablando de todos los problemas que el diablo nos da. Ay, de las tentaciones, de las pruebas de aquí para allá. Mire, hay gente que lo que está es sentada en un banco recogiendo todas las bofetas que el diablo le da de lado y lado. Hello. Aleluya. Hay personas, como yo decía, predicando en la Florida, que todo es una queja montada encima de la otra. Todo es queja, todo es negativo, todos son sueños malos. Contaba yo que hace como 2 meses atrás me llamó una hermana. Estaba yo aquí en la oficina. Y es una hermana que he hablado con ella en diferentes ocasiones. Pero mi hermano, eso es de lo más negativo que yo siempre me encuentro en el teléfono. No importa lo que usted le hable positivo, todo es negativo, 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 negativo. Me dice: ¿le puedo contar un sueño? Le digo: bueno, hermana, si el sueño no es largo, cuéntemelo.
porque yo estaba trabajando aquí en la oficina, y empezó con el sueño, y yo ahí callado, escuchando, pegado al teléfono, ya me dolía hasta la oreja, pero ya iba tan largo el asunto que la tuve que parar. Hermana, mire, ya esto más que un sueño parece una novela, y de la forma que usted lo lleva, me parece que el final de la novela es triste también, porque ella, todo, aún en el sueño, todo es negativo. Hay personas que todo lo miran a través de un cristal negro, y el que mira a través de un cristal negro todo lo ve oscuro al otro lado. Oh, mi alma alaba y glorifica a Dios. Aunque haya sol, aunque haya claridad, mire, usted se monta en un carro de esos que le ponen de ese papel para ponerle el cristal oscuro, aunque afuera haya claridad y el sol resplandezca en todo su esplendor, cuando usted mira a través de ese cristal, hacia afuera se ve oscuro. Y hay quienes tienen el cristal de ellos, lo tienen con el papelito ese puesto, y cuando miran para el otro lado no ven nada positivo. Todo lo que ven es negativo, todo lo que hablan es negativo, todo lo que profetizan es negativo. No encuentran en la Biblia nada positivo para ellos. Siempre están hablando de los problemas que el diablo le da. Pero, amado hermano, es tiempo ya de parar de hablar de los problemas que el diablo nos da y comenzar a mirar cómo nosotros le podemos comenzar a dar problemas al diablo. Eso es lo que en Puerto Rico llamarían el desquite. Si el diablo te hace una, hazle tú dos. Haz algo. Si te da, no te quedes dado. Devuélvale para atrás. ¿Ah? Déjele ver que usted sabe en quién usted ha creído. Como Pedro. Que Pedro se convirtió en un problema para el diablo, de la misma forma que Juan se convirtió en un problema para el diablo. Y todos aquellos discípulos se convirtieron en un problema para el diablo. Y Dios no tiene otro plan para nosotros que no sea el que ahora nosotros nos convirtamos en un problema para nuestro enemigo. Que paremos las lamentaciones y comencemos a mirar, mire, ¿qué es lo que más le molesta al diablo? Pregúntese y llévele la contraria al diablo. Llévele la contraria. Él quiere una cosa, haga usted la otra. Moléstelo. Dele por donde más le duele. Sin misericordia. ¿Acaso él tiene misericordia de usted? ¿Acaso cuando él te ataca con misericordia? Él no tiene misericordia de ti, él no tiene misericordia de mí, él no tiene misericordia de nosotros, él no tiene misericordia de nuestros hijos, ni tiene misericordia de nuestra casa. Él cuando ataca, ataca para destruir. Usted cuando ataque, ataque también para destruir en el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios en esta hora. Mira, mi hermano, yo le voy a decir una cosa. Tita me estaba contando en mi casa el testimonio que Ramiro les contó a ustedes aquí ahorita del muchachito ese que un carro le dio un cantazo. Y cuando ella me contaba eso a mí en mi casa, en mi mente, yo dije, ese día, ese grupito de hermanos que estaba ahí, que hizo esa oración, se convirtió ese día, en ese momento, en un problema para el diablo. Porque ese día Satanás lo que quería hacer era destruir. Quería llevar a una familia al borde de la desesperación, matándoles una criatura de lo que más se quiere en el mundo, un hijo. ¿Ah? Con ese cantazo que le dio ese automóvil. Cuando esa criatura está ahí en el piso, tirado, que se acerca a este grupo de hermanos, que de hecho me han informado que andan por ahí dando cultos por la calle y todo eso. Lo que quiere decir es que ellos son un grupito que hay dentro de la iglesia que se han convertido en un problema para el diablo. Y los felicito porque lo están haciendo bien su trabajo. Cuando se acercaron, que querían pasar, no los querían dejar pasar. Porque Satanás hace sus cosas, las planifica. La criatura está allí, nadie puede hacer nada por ella.
Pero tampoco los que están que no pueden hacer nada van a permitir que otros hagan. Pero ellos oraron a Dios para que Dios abriese una oportunidad para que ellos pudieran hacer esa oración. Y la oración rompió lo que impedía. Si acaso, mire, si en ese momento, en ese lugar, si en ese momento habían demonios ahí rodeando ese lugar, porque Satanás, donde quiera que él mete una obra de él, mete también los que están con él. Si habían demonios ahí, me le van a meter un cantazo con un carro a ese muchacho y después lo van a velar para que se muera. No se preocupe, jefe, que lo que usted diga, eso es lo que se hace. Y ahí salieron los demonios, vino el carro, metió el cantazo, el muchacho cayó en el piso, los demonios lo rodearon para que se muera. Y vamos a poner a sufrir a esa familia. Todo está bien planificado. Pero Satanás no contaba con que en esa hora, en ese momento, andaba por allí un grupito de hombres, aleluya, que estaban sirviéndole al Señor. Y cuando aparece gente que está sirviéndole a Dios, hermano, eso sí pueden convertirse en un problema para el diablo en ese momento. Y cuando ellos aparecieron, sea bendito el Señor para siempre, la Biblia, amados hermanos, nos dice que ellos llegaron aquí con ¿qué? Llegaron con poder, llegaron con autoridad, llegaron con unción, porque la Biblia le dice a ellos que Dios le ha dado a ellos poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del maligno, y nada les podrá dañar. Hicieron la oración. Cuando hicieron la oración, ¿qué pasó? Pues mira, los demonios que estaban ahí se fueron. Y entonces lo dejaron pasar. Y el resto es historia. Se arrodillaron ahí. Unos se arrodillaron en el piso, levantaron las manos al cielo, delante de los impíos, delante de los inconversos. Hasta los inconversos se callaron la boca cuando ellos empezaron a orar. Todo el mundo se puso a mirar, aleluya. La oración comenzó a subir para arriba, alabado sea Dios. Y el resto es historia. El muchacho se sacudió, y si todavía está vivo allí, es porque en ese momento, cuando el diablo vino a robar, a matar y a destruir, aparecieron quienes se convirtieron en un problema para la obra del diablo ahí en ese lugar, en ese momento. Oh, mi alma alaba y glorifica al Señor en esta hora. Y mira, amado hermano, nosotros vivimos en un mundo donde es necesario ya que tanto hombres como mujeres, como jóvenes y jovencitas, aprendan a convertirse en un problema para el diablo. Este es un mundo que está totalmente poseído por Satanás. Satanás está moviendo en este último tiempo todo lo que tiene para destruir a hombres, mujeres y niños. De una forma increíble, él va acaparando la opinión pública, amados hermanos, con la violencia y con tantas otras cosas más. Todo lo malo es lo que hoy en día ocupa el primer lugar, aún en los mismos medios de comunicación. Mire, yo escuché esto estando allá en la Florida, y esta mañana cuando llegué aquí, me metí en la computadora a ver si lo encontraba en las noticias. Y lo encontré en las noticias y hasta lo printé, lo tengo ahí en mi oficina. Acerca de Walt Disney. Usted sabe que Walt Disney siempre se ha conocido como, bueno, por su creador, el que lo creó pensando en la niñez. ¿Verdad? Y como una forma de traer diversión a los niños. Pero el que lo creó ya murió. Quedó atrás. Ahora son otras personas las que se han levantado por él. Y son otras personas las que han tomado el control de eso ahí. Pues estando allá en Miami, me enteré de una noticia que decía que los bautistas del sur, que tienen en su membresía más de 15 millones de personas, y que todos los veranos hacen diferentes actividades que llevan niños hasta esa parte allí de Walt Disney, en su convención habían tomado la decisión de boicotear de esto de Walt Disney, de no dar más viajes allá con sus niños, porque ahora esta gente de Walt Disney está respaldando a los homosexuales. Y inclusive, eso no lo escuché allá, pero lo leí
en la noticia que saqué esta mañana ahí. Inclusive han contratado para trabajar para dirigir una película que ellos están haciendo a un hombre que fue culpable de abuso sexual a niños. Y ellos lo tienen trabajando con él. Y muchas otras cosas más. Entonces, ahora ese sitio ha dado un viraje. Y ahora es un lugar que, como hay un conflicto entre esas iglesias del sur con ese lugar, y el conflicto está porque esta gente respaldan a los homosexuales, pues ahora los homosexuales están llenando ese lugar. Se están yendo para allá a respaldar ese lugar. Entonces, cuando yo vine acá esta mañana, que busqué eso ahí, la noticia, la saqué para afuera para leer todo, para comprobar que era una verdad lo que me habían dicho, que era real. Y resultó ser que es real. Meditando en eso esta tarde en mi casa, pensaba yo en la forma en la que Satanás va como un pulpo, con sus tentáculos, va arropando y controlando todo, especialmente lo que tiene que ver con los niños. Hace poco, los representantes de los allá en la Casa Blanca tiraron una ley para prohibir que a través del sistema de internet, que es el sistema de información interactiva a través de la computadora, se pudiera transmitir como se está llevarla al Supremo, peleando por eso. Pero sin embargo, todo eso lo que nos muestra a nosotros es, amado hermano, cómo Satanás ha lanzado sus tentáculos. Y dentro de sus tentáculos está atacando inclusive a nuestra niñez. Entre las últimas noticias ha habido un aumento increíble del SIDA entre los niños entre las edades de 12 años a 16 años. Niños con 12 años están adquiriendo SIDA a través de relaciones sexuales con muchachas de mucho más edad. 14 años, 13 años con SIDA. ¿Por qué? Porque Satanás ha lanzado sus tentáculos, hermanos. Y lo ha lanzado a través de la computadora, a través de la televisión, a través del cine, a través de tantas cosas. Mire, hace unos días atrás, o un tiempo atrás, como un mes y pico atrás, estando allá en la Florida, un hermano conversaba conmigo. Y me decía, mira hermano, salió una película nueva por ahí. ¿Cómo es que se llama la película? Se llama Misión Imposible. Y me dice él, que lleva tiempo en la iglesia, pero él me dice, mire, mis hijos quisieron ir a ver esa película. Y yo no sé cómo, yo les dije que sí. Y me fui con ellos a ver la película esa. Y dice, y estando sentado allí viendo la película, yo sentía como una cosa mala se iba apoderando de mí. Me sentía tan mal ahí adentro y no me atrevía a hacer nada. Me quedé hasta el final. Pero cuando salí de ahí, salí con pesadez. Salí de una forma diferente a como entré a ese lugar. Toda esa semana la pasé mal, espiritualmente mal. No podía orar, no podía buscar de Dios. Tuvo que ir donde el pastor, contarle lo que había pasado, pedir la oración, irse a su casa, encerrarse en el cuarto, tirarse de rodillas, llorar lágrimas ante la presencia de Dios, hasta que sintió que aquella cosa mala que se había apoderado de él en aquel teatro se sacudió de él. Después el Espíritu de Dios lo dirigió a que tenía que hablar con sus hijos y orar también por sus hijos, amado hermano. ¿Por qué? Porque es Satanás como un pulpo, mi amado. Mira, con tentáculos por aquí, tentáculos por allá, tratando de destruir, tratando de robarle la salvación desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Y qué es lo que puede parar esta obra? ¿Qué es lo que puede, por lo menos, poner un poco de fe y de esperanza en medio de un mundo corrompido y perdido? Si no es una iglesia llena del poder de Dios, que le pierda el miedo al diablo y que le diga al diablo, tú estás dando problemas, nosotros también te vamos a dar problemas a ti. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? Hay que convertirse en un problema para el diablo.
Dale la mano al que te queda al lado, al frente y atrás y dile, conviértete en un problema para el diablo. Díselo duro, conviértete en un problema para el diablo. Aleluya. Conviértete en un problema para el diablo. No te dediques a hablar de lo que el diablo está haciendo contra ti. Podrías empezar a hablar ya de lo que tú estás haciendo contra él. Ay, hermano Naldo, que el diablo está destruyendo a mis hijos. ¿Y qué tú estás haciendo para impedirlo? ¿Ah? Porque hay quienes el diablo se le tira a destruirle los hijos y encuentra el camino abierto, se le hace fácil porque no hay oposición. Hay padres que con tal de no tener problemas con los hijos los dejan que hagan lo que les da la gana. Hello. Hello. ¿Están aquí? Y el hijo quiere ir para la calle. Y ellos con tal de no tener un problema con el hijo, está bien, vete. Y el hijo quiere estar hasta las 2 de la madrugada en la calle y ellos con tal de que el hijo no le ponga una cara fea, vete. Y el hijo no quiere venir a la iglesia y ellos con tal de que el hijo no pelee con ellos, quédate. Y al final, se le ha hecho fácil el camino al diablo. Se le ha hecho fácil el camino al diablo. Y después los hijos, esos mismos hijos se levantan en rebeldía contra esos mismos padres. Si usted se compra un libro que se llama La Visión, de David Wilkerson, que fue escrito largos años atrás, muchos años atrás, yo creo que, dito sea Dios, mucho más de 10 años atrás. Ese libro es viejísimo. Pero hay una parte en ese libro donde él profetiza. Y profetiza acerca de la rebeldía de los hijos contra los padres en los últimos días. Y él dice que Dios les reveló a él que en los últimos días habría una rebeldía de la juventud contra los padres y que la rebelión sería causada no por lo que los padres tratan de impedirle a los hijos, sino por lo que los padres le permitieron a los hijos. En otras palabras, una juventud que se levantó en hogar donde todo le era permitido, cuando lleguen a cierta edad, cuando se vean corrompidos, perdidos y destruidos, se van a preguntar, ¿por qué si esto es malo, mi padre o mi madre nunca trató de impedir que yo lo hiciese? Y entonces van a responsabilizar a sus padres. Así es como lo profetiza él en ese libro. Diciendo, si mi papá o mi mamá me hubiesen impedido que yo hiciera esto cuando yo lo quise hacer, yo no hubiera sido hoy lo que yo soy. Si se me hubieran metido por el medio, si me hubiesen parado, si no me lo hubiesen permitido. Y él dice que esa actitud va a crear espíritu de rebelión en muchos jóvenes contra sus padres, no por lo que le impidieron hacer, sino por lo que le permitieron hacer. Al revés de las cosas. Mire usted, al revés, que hay padres que a veces tratando de evitar un encuentro con un hijo, le permiten. Y sin embargo, al final, el hijo los acusará a ellos porque le permitieron hacer, porque no se le pararon en el medio para evitarlo. Hermano, cuando un padre asume ese tipo de actitud, ha abierto un camino fácil para que el diablo haga con los hijos de él lo que le da la gana. Usted tiene que entender que usted tiene que convertirse como padre en un problema para el diablo. Si el diablo quiere entrar a su casa a destruir su hogar y a destruir sus hijos, cuando el diablo abra la puerta, tiene que encontrar que usted está parado frente a esa puerta ahí. Y usted tiene que decirle, ¿para dónde tú vas? No, yo voy para allá adentro a destruir. No, si tú aquí no tienes entrada.
Aquí el único que tiene entrada es Jesucristo. Pero a ti no te queremos volver por todo esto. Fuera de aquí, Satanás. Fuera en el nombre de Jesús. Conviértete en un problema para el diablo. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Ah? ¿Tú sabes que lo que tus hijos te piden? Hay razones por las cuales no debas de hacerlo. Aunque lloren, griten, giman, te pongan cara fea. No te preocupes. Lo que ellos no entienden ahora, lo entenderán después. Si un día tus hijos van a ser padres también. Un día tus hijos van a ser padres. Yo ahora mismo hay cosas que no permito en mi casa. Que cuando yo era joven le peleaba a mi papá porque me lo permitiera hacer a mí. Y ahora mismo esas mismas cosas yo no las permito. Porque el mundo da vuelta. ¿Ah? Y tus hijos serán padres también algún día. Y cuando tengan que tomar decisiones, dirán, ahora yo me acuerdo por qué papi y mami no me permitían esto a mí. Ahora es que yo los entiendo a ellos. ¿Por qué? Porque ahora ellos son padres también. Pero en el momento ellos no te van a entender. Y aunque no te entiendan, tú tienes que pararte en el medio porque tú tienes que tener visión. Para ver que Satanás quiere robar, quiere destruir tu casa, quiere destruir tus hijos, quiere destruir tu familia. Y que los muchachos muchas veces no piensan, no razonan. El pensamiento de ellos está en otra cosa. Está en la noviecita, está en el novio, está en las cosas de la carne. Pasiones juveniles, lo que la Biblia llama pasiones juveniles, aleluya, está en que hay cosas que cuando le llegan a la mente las quieren hacer y no lo quieren pensar y no lo piensan dos veces, pero necesitan a alguien en el medio, alguien que se les pare en el medio, alguien que le diga yo lo siento mucho, pero yo lo amo a usted, y si el diablo lo va a destruir a usted, primero va a tener que pasar por encima de mí, porque mientras yo esté aquí, seré un problema para el diablo, alabado sea el Señor en esta hora, a su nombre. Conviértete en un problema para el diablo. Conviértete. ¿Ah? Conviértete en un problema para el diablo. No importa cómo te sientas. Conviértete en un problema para el diablo. Mira, mi hermano. Y con esto voy a terminar. Yo fui a la Florida en estos días. Lo que me llevó hasta allá fue ver a los hermanos doctores que están tratando conmigo. Pero cuando yo decidí ir para allá, que tenía que irme a hacer unos exámenes, tomé una decisión en mi casa. Yo dije, bueno, Señor, según los médicos, ya yo no puedo predicar como predicaba antes. Pero yo voy a hacer algo. Yo hace tiempo que no predico 3 días, cogido uno detrás de otro, porque no puedo. Pero llamé para allá al pastorato y le dije, voy para allá y quiero predicar. Entonces él me dijo, mira, yo tengo una salida en esa misma fecha para Venezuela. ¿Cuántos días usted va a estar afuera? Me dijo, voy a estar 3 días afuera. Yo le dije, le predico los 3 días. Yo sabía que no se me iba a hacer fácil, pero quise entablar una guerra. O sea, usando el tema de este mensaje, quise convertirme en un problema para el diablo. Me dijo, pero mira, ¿tú crees que estás fuerte, negrito? Yo no quiero que tú vengas aquí a agitarte de más, que si esto... Yo dije, olvídese, déjeme esos 3 días ahí que yo lo voy a predicar en el nombre de Jesús. Y me fui. Prediqué el martes por la noche. Después del mensaje la pasé bastante mal. Fue el primer día que prediqué. Si no me equivoco, esa misma noche, el primer día, tuve que llamar a mi casa para que Tita orara por mí, la primera noche. Ya cuando estaba en el hotel, me sentía tan y tan mal que la tuve que llamar a ella. Le dije, mira, prediqué hoy y me estoy sintiendo malísimo, por favor, ora por mí. Ella me hizo una oración a través del teléfono. Al otro día, fui donde los doctores, me sacaron sangre para unos exámenes ahí que quieren hacer. Y por la noche volví y prediqué. Salí peor que el primer día. Pero esa noche cuando yo prediqué se convirtieron 17 almas. Y estaban transmitiéndolo para la Argentina.
Y en Argentina se convirtieron 7 más. Y hubieron llamadas de personas, bueno, pidieron 70 copias del mensaje que yo prediqué esa noche. Desde la República de Argentina. 70 mensajes pidieron. Y a las 3 de la mañana exactamente, hermano, estaba yo, que era como si, me sentía como si yo me fuera a morir. El dolor que tenía de pecho es tremendo, era tremendo. Hay una cosa que me dieron para que yo me la pusiera cuando siento eso, pero yo me niego a usarla. Y esa noche, está por ahí, esa noche me la metí una vez. El doctor me dijo, si no se le va, hágalo 2, pero yo lo usé una vez. Y hermano, yo me seguía sintiendo tan mal y de momento comenzó una voz a hablarme a la mente. Y yo reconocí que era la voz del diablo. Y me decía, ¿te das cuenta? Mira cómo estás ahí. Te empeñas en predicar para después estar con este dolor aquí. Te duele, ¿verdad que te duele? Y yo ahí con ese dolor ahí, hermano, y sintiendo ese tormento de esa voz que me hablaba. Y me decía, ya tú no puedes predicar, mi hijo. Tú no te das cuenta, te quieres hacer el fuerte y no puedes. ¿Verdad que te duele? Lo más que me preguntaba era si me dolía. ¿Verdad que te duele? ¿Verdad que te duele? Ay, Dios mío, de momento como que se me iluminó la mente. Ay, sé que yo pienso en eso y me río. Porque lo que me haga es reír es la respuesta que le di al diablo. Cuando le di esa respuesta se fue. Qué bueno es esto. Mire, mi hermano, de momento así, escuchándolo y sabiendo que era él y meditando en el Señor, me vino aquella cosa. Y cuando me la tiró de nuevo, ¿verdad que te duele? Yo le hablé con mi boca. Porque al diablo hay que hablarle. Dale la mano que está a tu lado y dile, al diablo hay que hablarle. Hay que hablarle. Hay que decirle las cosas claras. Para que él entienda que uno sabe en quién uno ha creído. Alabado sea Dios en esta hora. Y que si él espera que uno se rinda fácil, uno no se va a rendir con la facilidad que él quiere. Y yo le hablé y le dije, diablo, óyeme, tú tienes razón. Me duele. Y me duele bastante, ¿oíste? Pero tú sabes una cosa. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes algo que me tiene contento en medio de este dolorcito que yo tengo aquí en mi pecho? ¿Sabe qué? Que yo sé que a ti también te duele. ¡Alaba! Alabado sea Dios en esta hora. Y le dije, te duele, a ti también te duele, porque con mi dolorcito anoche se convirtieron 17 acá, 7 en Argentina. ¡Diablo! A ti también te duele. Alabado sea Dios en esta hora. A su nombre. A su nombre. Conviértete en un problema para el diablo. Párate en el frente en el nombre de Jesús y dile, aunque me duela, pero pelearé mi pelea hasta la misma muerte. Alabado sea Dios en esta hora. Estemos de pie en esta noche. 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 Noche.